Bienvenidos a esta asignatura Necesidades Educativas Especiales con nuestra facilitadora Nefeti Crueset. Nosotros somos el grupo número 4 y está integrado por Gracie Martínez, Venaire Liranzo y una servidora Lenny Mercedes Jiménez Rodríguez. Yo estaré hablándoles sobre la clasificación de los alumnos con necesidades educativas especiales. Dentro de esta clasificación encontraremos a discapacidad sensorial. Es cuando los alumnos presentan una deficiencia en lo que es su sistema sensorial, ya sea auditivo o visual. También tenemos lo que es la discapacidad física o motora, que hace referencia a cuando el estudiante presenta una falta o parte de un miembro de su cuerpo que le imposibilita un desarrollo normal con su semejante. También tenemos lo que es la discapacidad psíquica. La discapacidad psíquica se va a ser reflejada en aquellos estudiantes que sean incapaces de adaptarse socialmente a su entorno. Estos tipos de estudiantes presentan una inteligencia muy inferior a su capacidad promedio. Podemos encontrar además lo que son los trastornos graves de la conducta, también nombrado como la personalidad. Cuando un alumno presenta un trastorno grave de conducta, se ve afectado lo que es su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero para ser considerado trastorno grave de la conducta, se deben de cumplir unos siguientes pasos, que son: primeramente debe estar afectado lo que es el ámbito social, luego el ámbito familiar, y que esto persista en el tiempo, esa conducta persista en el tiempo de ese alumno. Dentro de estos trastornos, lo más, si se quiere decir, consultado son el trastorno negativista desafiante, así como el trastorno de personalidad disocial, también conocido como antisocial. Existen otros tipos, como el trastorno de TIC, que es el de Tourette, el más conocido, o el déficit de atención, como el TDAH. De los trastornos de la personalidad, son estos uno de los motivos de consulta. También podemos conseguir lo que es el trastorno generalizado del desarrollo. Hablamos de trastorno generalizado porque los niños que presentan este tipo de conducta o de discapacidad están abarcando una amalgama de problemas, como es deficiencia en cuanto a su inteligencia, deficiencia en cuanto al comportamiento, deficiencia también en cuanto a la sociabilización y también del lenguaje. O sea que es generalizado porque es un grupo en uno solo. Además, podemos conseguir lo que son los trastornos graves del lenguaje y la comunicación. Cuando hablamos de trastornos graves del lenguaje y de la comunicación, tenemos que, según el DSM-5, hablar de una deficiencia en el alumno de expresar el lenguaje y la comunicación en todo el sentido de la palabra. Llámese escrito, hablado o lenguaje de señas. Dentro de estos trastornos, los más comunes son los fonológicos. ¿Y qué es el fonológico? Bueno, cuando el estudiante es incapaz de percibir o de producir una palabra o una oración que usted le pueda mencionar como maestro. Como por ejemplo, usted le dice al niño taza y él fonológicamente escucha casa. Entonces ahí se da lo que es un trastorno fonológico. Dentro del trastorno del lenguaje y la comunicación también tenemos lo que es el tartamudeo, que según el DSM-5 es lenguaje inicial, trastorno del lenguaje inicial. Además, podemos encontrar lo que son el trastorno del lenguaje como dislexia y entre otros. Podemos decir que el trastorno del desarrollo aparece el intelectual. Cuando hablamos del trastorno del desarrollo intelectual, estamos abarcando aquel estudiante que cognitivamente presenta una deficiencia
muy marcada en cuanto al desarrollo cognitivo, en cuanto a su inteligencia y en cuanto a su adaptación y sociabilización. Ya ustedes saben, ahora la dejo con nuestra compañera Benairel Iranzo y muchas gracias. Hola, les estaré hablando de los trastornos escolares o trastornos de aprendizaje, los cuales son dificultades que presentan algunos niños y niñas a la hora de aprender a leer, escribir o calcular. Estos se suelen detectar en la etapa de escolarización y son cada vez más frecuentes. Existen diferentes tipos de trastornos de aprendizaje. Según el manual de DSM-5 los clasifica los trastornos en grupos y en concreto. Los trastornos de aprendizaje se encuentran dentro del grupo de trastornos específicos de aprendizaje que forman parte del grupo de los trastornos del neurodesarrollo, es decir, que los trastornos originados en el periodo del desarrollo de la persona. Además, también se debe de especificar el grado de gravedad del trastorno que presenta la persona, ya sea grave, moderado o leve, que más adelante se le explicará. Así también la clasificación de los tipos de trastornos de aprendizaje según el manual de DSM-5 incluye lo que es el trastorno de la lectura, trastorno de la escritura y trastorno del cálculo. La dislexia consiste en un conjunto de dificultades de aprendizaje con características por problemas para reconocer palabras, mal deletreo y dificultades ortográficas. También tengo lo que es el aprendizaje con dificultad de la escritura. Se conoce como la disortografía, que es un grupo de errores que se encuentran en la escritura y que afectan directamente la ortografía. El trastorno de la escritura, según el DSM-5, afecta la ortografía, la gramática, la puntuación ortográfica, la claridad y la organización de la expresión escrita. Por ejemplo, una persona que padece de dicho trastorno puede añadir, sustituir o omitir palabras o letras. Por ello, es común que los escritos de esas personas sean ilegibles o difíciles de leer. Por otro lado, tengo lo que es la discalculia, que es un término que se usa para hacer referencia a un patrón de dificultades caracterizadas por problemas de procesamiento de información numérica, el aprendizaje de operaciones aritméticas, cálculo o correcto fluido. También quiero hablarles sobre lo que es el trastorno de la conducta. El trastorno de la conducta se define por un patrón de comportamiento persistente y repetitivo, donde se violan los derechos básicos de los demás y las normas sociales, incluyendo además un comportamiento agresivo, causando daño físico, también con amenazas, crueldad, comportamiento no agresivo, que causan pérdidas o daños a propiedades, fraudes, también robos y violaciones graves de normas. Hay estudios que señalan que entre un 20 a un 40% de niños con TDAH sufrirán además también trastorno de conducta. Existen varios tipos de trastorno de conducta, donde se encuentra el trastorno disocial. Este trastorno se caracteriza por un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de otros o las normas sociales adecuadas a la edad del sujeto. También tenemos lo que es el trastorno de oposición desafiante. Este tipo de trastorno se caracteriza por un patrón de comportamiento negativista hostil. En la mayoría de los casos, este comportamiento desafiante y hostiles se dirigen hacia las personas o a la figura de autoridad. Este trastorno es más frecuente en los niños que en las niñas. La edad
de inicio de este trastorno es a los 8 años, aunque se han encontrado casos de inicio en la etapa preescolar. También está lo que es el trastorno de personalidad, que es un grupo de afecciones en las cuales la persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones, pensamientos, que es muy diferente a las expectativas de su cultura. Estos comportamientos interfieren en lo que es la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales, en el trabajo y en otros contextos. Las características más comunes en los trastornos de la conducta es la agresividad, la agresión a las normas sociales, también la ausencia a la sensibilidad a los sentimientos de otros, falta de empatía. También tienden a tener carácter inapropiado para su edad, es impulsivo, hiperactivo, tiene un carácter manipulador, le gusta ausentarse sin aviso de la casa, por lo menos en el horario de la noche. También suele irse de la casa sin decirle a nadie de forma definitiva. También le gusta mentir, es una persona que miente, excluyendo el tener que hacerlo para evitar el maltrato físico o el abuso sexual. También le encanta faltar a clase o hacerse la ramona a menudo. Entrar sin autorización en otra casa o en el automóvil de otra persona. Esta persona le gusta destruir. Es una persona que causa problemas, es cruel con los animales, es una persona que le encanta iniciar peleas y provocar riñas. También es una persona cruel con las demás personas. Es cuanto pasó con mi compañera Grace. Buenas, mi nombre es Gracie Martínez. Le estaré hablando de las necesidades educativas especiales, trastornos de la comunicación. En los trastornos de la comunicación pueden darse problemas de expresión, pronunciación, fluidez e incluso recepción o uso social del lenguaje. El lenguaje forma parte de la capacidad humana para comunicarse con las personas, utilizando un sistema de signos conocido por el emisor y el receptor. Los trastornos de la comunicación se clasifican en trastornos del desarrollo del lenguaje, trastorno del habla o fonológico, trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, trastorno de la comunicación no especificada, trastorno de la comunicación social o pragmática. Estos pueden afectar la escritura y lectura de un niño, además de afectar su aprendizaje. La discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva, que es una pérdida auditiva de leves a profunda, supone una limitación en la comunicación o el lenguaje como expresión lingüística y de pensamiento. Los estudiantes con discapacidad auditiva son aquellos que tienen una audición bilateral deficiente que afecta a ambos oídos. Las pérdidas unilaterales afectan un solo oído y esta permiten una audición normal, no presentando necesariamente alteraciones en el lenguaje. Causas de la discapacidad auditiva. Bueno, sus causas pueden ser congénita, hereditaria o genética, siendo esta la más importante y poco previsible. También se adquiere por problemas de partos anormales, causa fetal o materna, por otitis media, meningitis bacteriana, que producen un deterioro paulatino de la audición. También puede ser por ruidos de alta intensidad. La discapacidad visual es cualquier alteración del sentido de la vista. Esta puede ser total o parcial. Para entender la realidad que entraña esta discapacidad, basta tener en cuenta que a través del sentido de la vista obtenemos el 80% de la información
del mundo exterior. Clasificación de la discapacidad visual. Podemos clasificar la discapacidad visual en ceguera total y ceguera parcial. La ceguera total es la incapacidad para recibir estímulos luminosos, mientras que la ceguera parcial afecta, estas tienen mayores posibilidades visuales, percepción de luz, bultos y contornos, matices de colores, etc. Trastornos físicos y de salud. Bueno, las personas con discapacidad física o motora presentan una alteración transitoria o permanente en su aparato locomotor debido a una disfunción de los sistemas nervioso, muscular y óseo articular. Puede presentarse en diferentes grados dependiendo de la localización o zona afectada y del origen, que sería dificultades de control de la postura, movilidad, desplazamientos, manipulación, lenguaje oral. Características de los trastornos físicos. Bueno, hay diferentes tipos de clasificaciones según el déficit de movimiento, paresias, que es la disminución de la fuerza muscular, plejías, pérdida total del movimiento. Según la cantidad de miembros afectados, pueden clasificarse en monoplejía, hemiplegia, diaplegia, paraplegia y cuadriplegia. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de nuestro grupo número 4. Pues hasta entonces.